Seguimos en este recorrido con los diferentes personajes que han marcado la historia del municipio de Sutatausa, y es que en la década de los años 90 hubo un acontecimiento muy importante aquí en el municipio de Sutatausa y fue la restauración de lo que se ha conocido como el conjunto doctrinero, y para hablar un poco de eso nos acompaña el arquitecto residente de aquel magno trabajo en beneficio para toda esa comunidad del municipio, Diego Bautista. Arquitecto, un cordial saludo y bienvenido como siempre pues a Sutatausa y a ese monumento nacional. Bueno, gracias primero por el honor. Para mí Sutatausa siempre marcó un hito también en mi vida, aparte del proyecto de restauración, también en mi vida personal. Pero es un honor, yo aquí vengo a descansar, vengo a recrearme, a llenarme de positivismo, y no más es verlo aquí en la Plaza Doctrinera. Lo que se quiso con el grupo de restauradores a cargo del arquitecto restaurador Gustavo Murillo. Esto arrancó con Fondo de Inmuebles y después terminó con Invidas. Fue recuperar como eran las características del monumento. Un centro doctrinero que fue un modelo urbanístico arquitectónico que utilizó los franciscanos. Consistía primero en tener lo que es nuestra capilla, nuestra iglesia, con su antecapilla, que es el tejado cubierto encima del atrio, y lo que son las 4 capillas posas. Y esas se integraban por un camino que lo plantearon en piedra, y había una gran área que era la Plaza Doctrinera. Esto era para evangelizar al indígena, y como ellos no estaban acostumbrados a zonas oscuras, zonas cerradas, ellos era todo al aire libre, pues era una manera de adoctrinarlos. Diego, ¿cómo llegó usted a Sutatausa? Cuéntenos esos pormenores. Bueno, esto arranca en la Universidad de La Salle. La Universidad de La Salle, allá en la Candelaria, calle 11 con primera, en taller 9, que son los talleres que hay en cada semestre para diseñar, para que los arquitectos plasmen sus ideas. El tema para ese taller noveno eran proyectos que fueran reales. Entonces habían proyectos de urbanismo, de proyectos multifamiliares y un proyecto de restauración. Gracias a un compañero, Humberto Rodríguez, me insistió en que tomáramos este proyecto, porque pues ya habíamos visto urbanismo, ya habíamos visto en los diferentes semestres, pero lo que era restauración no. Entonces aquí vinimos 11 compañeros, hicimos un levantamiento, hicimos un proyecto académico, salieron 111 planos, eso se mostró, gustó, se invitó a otras universidades, y en ese momento también estaban haciendo la licitación del proyecto. Se la ganó el arquitecto Gustavo Murillo, supo del trabajo que estaba haciendo La Salle con el profesor que era Guillermo Triviño, y quiso que alguno de los 11 estuvieran acá. Pues el profe nos dijo, yo obviamente fui a mis compañeros, nadie quería saber de las viejeras, dijeron ya supimos todo, soy el único de La Salle que siguió restauración, y aquí empezamos. Ingresando a este que es el templo doctrinero, este epicentro que prácticamente es el corazón de Sutatausa, Diego, ¿cómo fue que se encontró la pintura mural, que entiendo fue lo que dio inicio a la restauración? Si nos puede contextualizar un poco más. Bueno, fue una parte de la restauración. Obviamente nosotros estamos en la nave central. La nave central, su artesa, su estructura de madera de par y nudillo, y todo lo que es su altar, y lo que encontramos que fue el piso original. Esto tenía un piso, hacemos exploraciones de piso, encontramos que debajo del baldosín de cemento había un baldosín en ladrillo tablón diferente. Eso es mucho. El monumento habla, uno lo busca, y el monumento uno busca dentro del monumento sus especificaciones técnicas, tanto de pañetes, cubierta y el muro. Cuando llegamos, las paredes estaban totalmente cubiertas por 7 capas de pintura. En este trabajo de restauración participan siempre 2 grupos, que son los restauradores de bienes inmuebles, que somos nosotros, arquitectos, ingenieros, hacemos la parte física, y los restauradores de bienes muebles, que son los que restauran pintura mural, lo que restauran cuadros, lo que restauran elementos en madera, yesería. Ellos comenzaron, obviamente enseñado, yo estaba comenzando a entender qué era lo de la restauración. El arquitecto Gustavo, el restaurador Rolfo Olli, explicaban que obviamente la arquitectura colonial no solamente son colores planos,
que como lo que vemos en Zócalo y todo, ellas también tienen una expresión. Ellos comenzaron a buscar esa expresión en los muros. Por fortuna, encontramos que debajo de esas 7 capas de pintura comenzaron a aparecer ojos, manos, apareció lo primero que fue la Última Cena, y comenzaron a aparecer todos los arcos y las pilastras, que esto es la vida y pasión de Jesucristo. Casi está en su totalidad. Hay espacios que son vacíos, que no se pueden malinterpretar y agregar porque no conocemos el original, uno respeta al autor original, pero fueron altares en madera que encontramos en la nave lateral. Obviamente uno comprende que con el tiempo la curia, pues hay un tributo, hay un culto, los hicieron, pero con mala fortuna que 2 altares sí dañaron lo que fue la crucifixión, lo que fue cuando despojaron a Cristo de sus ropas, también cuando le estaban dando látigo, y lo que fue el juicio final. Los que se salvaron, qué fortuna, son lo que es la Última Cena, lo que es la oración en el huerto de los olivos, cuando lo estaban mostrando ante Barrabás, y parte de este que es cuando cargaba la cruz. Pero esa fue la fortuna, que es la vida y pasión, la representación. Esto servía para evangelizar a los indígenas, y esto hacía parte de la restauración. La restauración comenzó a nivel arquitectónico. Vamos a reparar lo que son, si menos mal no tenía fallas a nivel de estructura de sus muros en tapia, que son tapia, y en otros que son en adobe. Más que todo fue la cubierta y fue el drenaje y los pisos acá. Pero pintura mural fue otro ingrediente que entró, que nos enriqueció y que creo que hicieron conocer a nivel nacional y creo que mundial este monumento. ¿Y exactamente cómo fue para hacer esos trabajos, para conseguir la inversión? ¿Qué fue lo que llevó a eso? Bueno, esto sí, nosotros arrancamos, si no me falla la memoria, nosotros arrancamos, eso fue con el Fondo de Inmuebles Nacionales, nosotros arrancamos en el 90, eso hacía parte de lo que era el Ministerio del Transporte. Alguien se preguntaba, conocidos, ¿por qué el Ministerio del Transporte estaba con obras de restauración? Entonces decíamos, son las obras que hace el Estado, puentes, vías, y estaban incluidas las obras de restauración. Después al final pasó a Invías, que fue un pulmón, un músculo financiero fuerte, a raíz de la pintura mural más bien, cogió más bien renombre ya en Invías, y obviamente separaron la partida y se iba por años, porque esto duró como de casi 5 años, porque era dependiendo de la partida que había, pues avanzábamos los metros y las áreas que se disponían. Ya al aparecer la pintura mural, Invías, me acuerdo que era el subdirector Juan Luis Izaza, el arquitecto, hicieron mucha fuerza porque pues este monumento se culminara, que es la iglesia, la plaza doctrinera, sus 4 capillas posas, hay una nueva que se hizo obviamente diferenciando del original, y lo que es su casa cural y lo que es su entorno alrededor de la iglesia, que quedara aislada, y recuperar pisos, drenajes y dejarlo bien. Lo invito a contemplar un poco de las pinturas y a que nos cuente de pronto las curiosidades que se encontraron allí, y nos detenemos en esta que es en la que se detiene toda la gente a mirar, y es una casica muisca, y que no es muy común que esté en una iglesia católica. ¿Cómo es el cuento de la casica, Diego? Obviamente debajo de estas 7 capas de pinturas, Rodolfo Ballín y su grupo encontraron esta imagen. Obviamente hay que tener la fortuna porque a veces hay unas capas que están más adheridas a la capa pictórica, y entonces pues por más que tienen todas las técnicas se puede desprender. Hay espacio, aquí, ¿qué llamó esto a los tratadistas muiscas que llamó la atención? Que nunca había visto una imagen de una casica muisca ya evangelizada. Yo lo voy a llamar así, con su poncho, su estola, ya está con su crucifijo. Lo más interesante son todas las texturas que había. Si podemos detallar, hay sectores en los cuales se perdió la imagen, por X o Y razón. Obviamente este elemento es original, el que está a mano derecha. ¿Qué hace la teoría de restauración? Tú vas a reintegrar para verlo en general, pero ya cuando llegues a nivel particular vas a ver la diferencia. Este es puntillo o regatino, ya sea con líneas o puntos. Entonces, cuando tú ves un original, si lo ve todo maciza la línea, compacta, se ve la figura. Cuando llegas ya a la intervención, se quiere recrear el espacio, pero porque es una figura geométrica, no todo se puede reinventar, hay un respeto al autor, pero más que todo por generar esas texturas. Entonces tú comienzas a leer, tú ya ves qué fue lo elemento que no se pudo rescatar y qué elemento es original. Obviamente hay bastantes elementos originales, bastantes.
Inclusive el cabello tiene puntos. Puntillismo o regatino, líneas o puntos. Y esa es la diferencia. Este se volvió el símbolo de Sutatausa. Esta es la casica muisca. Esta es la que sale en portadas y nos representa con todas sus texturas. ¿Qué otras curiosidades de pronto nos puede contar de las pinturas? Uy, pero es que eso es de todo. Hagámonos. Listo, pues estas son las más representativas. Aquí en Sutatausa tuvimos la fortuna acá que el altar que había de madera solamente incrustaba, allá había una parte del balcón, solamente incrustaba, de pronto uno ve el arco y una mancha, un punto, ya no me recuerdo el otro punto, pero entonces no dañó todo lo que fue no retiraron todo el pañete y no lo alteraron. De pronto a nivel de zócalo sí, es otra intervención que se hizo, que entendemos que es por mejorar la iglesia, pero entonces ahí pecan, de pronto hicieron zócalos en cemento. Eso evita que lo que son las aguas subterráneas que vienen por capilaridad, el muro no respire y comience a subir y a dañar todos los estratos. Esta por particular, esta es la última escena. Aquí fue donde aparecieron, yo no me les sabría decir los nombres, pero el apóstol que está de verde fueron los primeros que aparecieron los ojos. Después comenzaron a aparecer aquí más ojos y más manos. Esta fue el símbolo y aquí simpáticamente aparece Judas sin ojo. Yo le comentaba al restaurador Rodolfo que teniendo tantos ojos se podía haber hecho no exactamente igual, sino de pronto con solamente a nivel geométrico. Él dijo no Diego, nosotros en restauración respetamos, ahí fue cuando me fueron adoctrinando la restauración, respetamos, y por más que hay una variedad y expresión de cada ojo, cada elemento es particular. Creemos que de pronto algún feligrés, de pronto como es el malo del paseo, de pronto no le fue bien. La otra fue la oración del huerto de los olivos, que está completa, totalmente completa. Es que inclusive ni los apóstoles aquí de pronto el pie se salvó, se ven los mantos. Aquí lo interesante de esto es que elementos repetitivos como los arcos en restauración se pueden rehacer. Esa base de la pilastra es original. Obviamente las demás bases se perdieron por ese zócalo en cemento. Listo, este es un ejemplo. Aquí se sabía que existía una base por la composición que hay de toda la vida y pasión de Jesucristo, pero aquí se perdió, tristemente por el zócalo que había, porque el altar de madera terminaba hasta un punto y de aquí sí quedaba libre, y fue cuando hicieron esa alteración de los zócalos en cemento. ¿Qué se hace posterior a restauración? Uno toma el original y lo vuelve a plasmar, pero hay un criterio que se llama simplificación de la forma. No vas a copiarlo con las mismas formas, colores. Acá se simplificó, pero el lenguaje, desde ya un punto más lejano, tú ves que es la base de esta pilastra, que es la que enmarca toda la vida y pasión de Jesucristo. Esto es lo que hacemos en restauración, para que el que llegue, cualquier persona, sin saber criterios, diferencie lo que es un original, que fue ya, esto es original, de uno nuevo. Bueno, caballero, este es el juicio final. Este queda en el costado norte de la iglesia. Está compuesto por nuestro Señor, los santos a un lado, los apóstoles al otro lado, y todo lo que era el juicio final acá, el infierno, el infiernito representado. Lastimosamente, aquí se incrustaba un altar. Tanto allá como acá, pues se perdió gran parte porque hubiera sido enriquecido como lo veían en ese tiempo, pero sí se ve cómo, se imaginan cómo puede ser ese caos de ese infierno. Si uno se pone a mirarlo, estipularlo, y acá se ve otra vez recuperación de sectores que se han perdido, pero con la técnica que les decía, puntillismo o regatino, líneas o puntos. Aquí se salvaron muchos colores de cómo era su forma. Hay mucho símbolo, mucho emblema. Lástimamente se perdió gran parte. Pues esta es la crucifixión. Aquí también existía otro altar. Es que no recuerdo si aquí, no había una ventana, no, aquí se había. Lastimosamente se perdió estaban los romanos, lo estaban clavando. Hubiera sido interesante ver la imagen, cómo la concebía el artista que hizo toda esta pintura. Y es como la de al lado. Por intervenciones que hay, esta ventana se recuperó, estaba tapiada, las ventanas van en diagonal, nunca van enfrentadas.
Se cree también que ese efecto de luz-sombra para adoctrinar también hacía efecto. Y esta ventana la agrandaron, la ampliaron, entonces la ampliaron hacia abajo, dañaron, digo afortunadamente, se dañó la parte rectangular de la cruz, pero sí se perdió la cabeza del romano. No se perdió la cabeza de Jesucristo, este es Jesús cargando la cruz. Al destapiar esta ventana encontramos la parte lateral, se llaman jambas, apareció toda esa decoración, nos llamó mucho, seguía toda la decoración por todos lados, esto era enriquecido por donde tú quisieras y lo vieras, enriquecido. Qué bueno que a veces dice que pues no hay, digamos, en las poblaciones que haya un gran poder económico para transformar las iglesias, concepto personal, que mejor que no lo hubiera, porque si no hubieran inventado, hubieran tumbado, hubieran hecho otras cuestiones y entonces todo esto original se perdía. Menos mal no hay ese brazo. Y todo esto son los símbolos, que aquí es los caciques ya le ponen ropas de españoles, se colocan ropas de españoles, son los que donaron también para esta pintura y ellos aparecen acá. Los símbolos también de los franciscanos, el escudo que Jesús hombre salvador y el otro escudo de ellos. No me acuerdo de las santas, creo que no sé si es Santa Alejandrina, Rodolfo no me vaya a regañar. Y lo que sí sé, aparte que fue santa, es la rueda que tiene alrededor, con eso fue martirizada. Fueron colocadas en una mesa, tristemente descuartizadas, imagino que siguiendo por profesar lo que es la iglesia, lo que es la religión católica. Y este es el famoso altar. ¿Qué hay de novedoso en el altar? Bueno, aquí lo novedoso es que nosotros encontramos este altar de 3 cuerpos. ¿Qué son los cuerpos? Este primer cuerpo es donde están aquí la primera fila de santos, había otra segunda y había otra tercera. Los restauradores, con el grupo de Rodolfo, encontraron que el segundo cuerpo no era original, no empataban los empalmes y no me acuerdo qué otros elementos eran diferentes. Estos estaban todos pintados de blanco, entonces se decidió retirarlo, pero cuando se hicieron exploraciones en el muro posterior, muro testero, apareció pintura mural, el cual mostraba cómo era el recuadro, cómo era el altar de esa época, porque obviamente no habían presupuestos, todo lo hacían pintado y por eso hicieron también su altar. ¿Qué pasaba aquí? Obviamente la teoría de restauración nos dice que si tenemos un agregado que tiene un valor histórico, artístico, que ayuda a dar al arte del inmueble, pues se conserva. Obviamente se conservaba, pero entonces comenzaban a competir. ¿Qué se hizo? Se trajo el altar retirado de la pared, unos cuantos, un metro. Este altar nuevo se montó en una estructura metálica diferente, se rescataron todos sus elementos, sus colores, son colores originales, y se dejó la pintura mural. Es más, en el altar, si ustedes miran, en el que está pintado aparecen 2 arcángeles. Ellos son de pintura posterior, pero lo que dice la teoría, tenían su arte, tenían su valor, se conservaron. Y toda su composición, entonces juegan los 2 altares, pero se preserva el existente, que es el de nuestra época, y el original se mantiene ahí atrás. Uno puede pasar por detrás del altar y lo puede vislumbrar, lo puede ver. Obviamente no queríamos quitarle a este el área del presbiterio, quitarle área para la liturgia y todo lo demás. Cuando usted nos decía anteriormente que habían unos altares, esos altares pues los hicieron acá en la misma parroquia con desconocimiento total de que habían pinturas, como para interpretarlo mejor, ¿verdad? Sí, claro, son aportes, digamos, sí. Son aportes que de pronto pues quieren, obviamente es normal, quieren hacer un emblema, un altar a algún santo y obviamente los hicieron con el tiempo. Lastimosamente pues no sabrían que había pintura mural, algunos fueron respetuosos, como les dije yo la última cena y en el Huerto de los Olivos, y respetaron la pintura que había. Hacer la comparación de que hace 80 años los que vivían acá en Sutatausa no veían esas pinturas, ¿es válido? Sí, porque esto fue de la época de los 90, es que nadie sabía. Sí, exacto. Se presumía de que estos templos tan antiguos, y si se preservaban, podían aparecer esas características originales, y se aparecieron, afortunadamente se aparecieron, se rescataron, pero nunca imaginamos que fuera a ser de tal nivel artístico, tan expresivo, eso sí, nunca lo imaginamos.
Dentro de pronto lo que usted ha podido conocer, la investigación de los mismos restauradores que estuvieron acá y usted siendo residente, ellos más o menos de quiénes hablaban que podían ser los autores de las obras. No, eso sí es difícil, pero es que lo que pasa es que por la corona, lo que decían ellos, por la corona venían artistas, pintores, por toda Latinoamérica. Entonces de pronto sí sabían que venía, entonces se encomendaba, miren, necesitamos tal pintura por tal lado, o así lo puedo entender yo, pero venían exactamente. Es más, en la pintura, pero si Rodolfo estuviera aquí no le gustaría, allá aparecieron 2 números, allá aparecen, dice, esta pintura se pintó, aparece, pero de eso me fascinó mucho fue el respeto. Y no estar difundiendo cosas que no... Aparece un número, un 1 y un 6. Sí. No sabemos más de ahí. Mucho se hace como entre claros y oscuros. Posiblemente pudo haber sido después de 1600, posiblemente, pero no sabemos exactamente ni la fecha ni el autor. Sabemos que son pinturas que andaban por la región, por todo el reino de la Nueva Granada. Aquí, dentro de tantas cosas que uno se encuentra al interior del templo y de muchos mitos tal vez que se hacen dentro de la población, dicen que supuestamente en una capilla había un túnel para salir a los farallones y en la otra es un potro de torturas. ¿Qué tanto de verídico puede tener eso? No, pues pueden ser leyendas, sí. Pues uno nunca dice, pero no, en el camerín que aparece, si no es la de la epístola, sí, fuimos a mirar, inclusive aquí llegando, que vengo a descansar, me dio por curiosidad mirar, ese siempre lo mirábamos, inclusive hasta con el padre Bonilla lo mirábamos, y el restaurador Gustavo, pero era como para subir y bajar el lienzo, que era un efecto para tapar el santo que está detrás del camerín, detrás, y subían y bajaban el telón. Pero de lo otro sí, lo único que puedo decir que encontré aquí fue un cementerio, obviamente sabíamos. Debajo del piso. Fue cuando nosotros comenzamos a hacer exploraciones, aparecieron todo, el restaurador se me dijo, pues eran los cementerios iniciales de la población, y nosotros hicimos un drenaje. ¿Por qué? Porque esto la humedad era bastante fuerte, quitamos los zócalos que había de cemento, los reemplazamos por pañetes en cal y arena, que ayuda a que respiren los muros, y se siente, uno tenía que entrar enchaquetado exageradamente, pero ya se siente, y hicimos un drenaje, pero obviamente todos esos huesos volvieron a quedar en su sitio, como se le dijo a la curia, no nos vamos a llevar nada, y es respeto a tantos generaciones que hay ahí. Usted que estuvo como residente, ¿solo se encontraron de pronto esos cadáveres o había algo más debajo de él? No, pues si de pronto se llevaron algo más, no fue la nuestra, pero no encontramos. De pronto encontramos, cerca del bautisterio, encontramos una caja de madera y cabello que seguía creciendo. Pensamos que pues, tenía como facciones del punto, alguien de alguna jerarquía en la tribu cacique, en las tribus, algún cacique. Son suposiciones, solamente lo mirábamos, lo volvimos a conservar y lo dejamos ahí. Nos llamó la atención fue el cabello que seguía creciendo. Diego, ya nos habló usted de todo ese trabajo que realizó, pero específicamente, ¿cuál fue su labor aquí dentro del marco de la restauración? Pues nosotros éramos los ojos de los restauradores que estaban en Bogotá y de la entidad. Pues éramos encargados de cada tema. Entonces si había que hacer un reforzamiento en cubiertas, si había que hacer un reforzamiento a nivel de cementación, trabajos a nivel de mampostería, áreas libres, tanto en la iglesia, en la casa cural, todos los capítulos éramos encargados nosotros. Mucho. De eso salieron 13 libros que todavía tengo en mi poder. Dimos una copia a Envías. Pensamos dejar todo eso obviamente a un archivo general, dejar unas copias acá también. Yo acá dejo copias de la investigación histórica que nosotros hicimos también, pero todo se guarda como más que todo como para futuros restauradores, sí, que lleguen en otro tiempo y haya una secuencia de qué apareció, de pronto con mejor tecnología nos puedan ellos dar un punto de vista mejor de cosas que de pronto no pudimos nosotros mejorar. Sabíamos, digamos, que en la capilla de la epístola había un asentamiento, por más que se le hizo, pues quedó estabilizado, pero de vez en cuando aparece tal que cual fisura, pero no es problema estructural ni nada, pero había más cosas que de pronto
por tiempo, por dinero, pues ya Invías ya no sigue invirtiendo. Para esos sutatausanos ochenteros, si lo podemos llamar así, noventeros también, o noventeros, o de los 70, 60, que veían una institución educativa, que eran unos salones a un lado, sí, otro eso fue lado, otro. el centro, una cancha de la plaza, donde Sí. le dicen, ¿por qué tumbaron el colegio? ¿Cómo se explica eso, Diego? Sí, hasta mi familia, pues, ¿qué se explica? Es como si eso pasara lo mismo en la Plaza Bolívar. Un ejemplo, pues la Plaza Bolívar es un elemento amplio, sin ninguna intervención. Aquí lo que se quería era volver a rescatar cómo fue ese elemento original acá, que lo vivieran como cuando arrancamos la entrevista, lo que es la tranquilidad y la pasividad. Es una plaza doctrinaria, es un campo pasivo, campo litúrgico. Sabemos que pues, obviamente lo que fue la cancha, que yo inclusive utilicé, jugamos, hicimos muchas amistades acá, es un pueblo de grandes personalidades. Pues obviamente esa fue restituida, no sé si lo hizo la alcaldía, pero lo que fueron los colegios, Invías, si no me falla la memoria, fueron 116 millones que hizo en el costado, ese es el costado suroccidental, lo que fueron laboratorios y todo, ayudaron a que el colegio que está al lado pues siguiera sus funciones. Se quiso fue más que todo rescatar como fuera plaza, mostrarlo a nivel de Sutatausa primero, a nivel nacional y a nivel mundial, que es el reconocimiento que le hacen, de que es una plaza pasiva, se puede decir. Aquí no es menos mal, pues afortunadamente tenemos aquí ferias y juegos y espectáculos, como dicen, lo hacen en otra plaza y se respeta eso acá, nos parece interesante. Eso es, más que todo fue por rescatar lo que fue una identidad que obviamente nuestras generaciones no vivieron, pero se quería que fuera un sitio pasivo. Así hablando a grosso modo con el arquitecto residente de la restauración del conjunto doctrinero del municipio de Sutatausa, Diego Bautista, y preguntarle también cómo ha visto el paso en la evolución de los años, porque ya son más de 27 años aproximadamente Se fue en el desde 95. que ya finalizaron, bueno, ya para 30 años, ¿sí? 30 años Sí. desde que se dejó no, como está hoy que en arrancó, día. sí, son 20 y pico, sí, pero sí. No, pues afortunadamente... ¿Cómo ha visto el paso de los años y si se le ha dado la preservación, si se le ha dado como la importancia? ¿Cómo lo siente usted que además constantemente viene a Sutatausa? Pues sí hay la preservación, obviamente pues cada administración que llega la cuida. Nos preocupa es que a veces, digamos, se tocan las fachadas y se comienzan a colocar colores alegres, colores en las cornisas, que no se es... debe hacer. No es tocar, porque es que no es el monumento de uno, sino es el monumento de todos. Se hizo con un grupo de restauradores los colores que son sencillos, a nivel de zócalos, y a respetarlos. Algo que nos gustó fue la gobernación con la inmobiliaria, que es un departamento de la gobernación, sacaron recursos para el mantenimiento del inmueble, que eso no se ve en Bogotá, que es muy poco. Pues obviamente había gente conocida, también del grupo de Gustavo Murillo, tocaron puertas, eso toca tocar puertas, pero afortunadamente sí hubo una restauración, nos invitaron a participar, hicimos la interventoría, pero lo importante fue que pues, se volvió a rescatar lo que fueron los colores, lo que fue reparaciones del techo, que no falta, que por más que tiene doble cubierta, no falta que una teja pues se suben a hacer alguna reparación, pero se volvió a conservar. Interesante es que la pintura mural pues sigue estando intacta. Algunos sectores, como puedes ver allá en el juicio final, fueron tocados con la pintura. Entonces, a esa parte, sí sabemos que es la apropiación de la comunidad por su arte, pero de pronto en ciertos sectores, como son las lagunas, pues no tocarlas porque ya dio otra sensación. Ya tú ves que es más blanco y ella es mucho más crema. Claro. Son cosas que manejamos, pero en resumida cuenta, lo cuidan y lo llevan muy bien. ¿Cómo transmitir toda esta historia a las nuevas generaciones, Diego? Pronto usted desde su área, de su profesión, ¿qué puede recomendar? Pues yo había visto mucho y había visto los vigías de pronto, que había en un tiempo que entré yo alguna vez, pues eso fue harto, y ellos, no me acuerdo el padre que era, pero ellos lo hacían en la relación con la Biblia y me gustaba eso. Es más, aprendí cosas que yo lo había visto, pero es más que todo eso, seguir con esos vigías, Hay gente que cuando vienen y yo me encuentro en carretera, ¿dónde queda la iglesia? No, queda tal, y es verdad que dije, sí, que sigan ese diálogo mucho, que de pronto la juventud se interese
por estas cosas patrimoniales y vean que pues, es propiedad de la comunidad de Sutatausa, que lo sigan promulgando, que lo lleven y que también hayan campañas a nivel de los órdenes municipales. Obviamente también sería bueno que no nos olvidaran el orden estatal, Ministerio de Cultura, pero sí siempre hay que preservarlo y seguir con la juventud, más que todo. Y a modo de curiosidad, Diego, ¿cómo fue su paso acá por Sutatausa, vivir en ese municipio y compartir con los vecinos, con los pobladores de acá? Pues fue muy interesante. Pues sí, pero muy interesante porque pues, uno llega joven, uno llega con mucha expectativa. Yo estaba saliendo de arquitectura, entraba en otro mundo que era el mundo de la restauración, que me fue envolviendo. Yo tenía que hacer todos los detalles como residente, eso sí me dijo el restaurador Gustavo. Él me dijo como anécdota nomás, ¿cómo es tu dibujo? Dije, no, pues a mí me fue bien. Yo en la universidad somos juiciosos, sacamos 3 5, uno fue Sutatausa, otro fue la tesis que presentamos y otro fue dibujo y expresión. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque hay unos planos que son típicos, pero usted va a encontrar cosas que no están en los planos. Necesitamos que detalle uno a uno. Maestro Nacho, maestro Baudilio, todos los maestros que tuvimos acá, pues ellos, todos los frentes de tareas que tenían, acordábamos, aprendí mucho con ellos, yo me formé mucho con ellos y comenzaban a salir de detalles. Eso fue salieron 13 libros, entonces eso también es otro para publicar alguna vez. ¿Se ha pensado en eso, Diego? Sí, alguna vez Juan Luis Izaza, fuimos a la revista Proa, pero por presupuesto, pues tenía un medio padrino, pero no, pues hay que sacarlo porque es más que todo, más que el dibujo que se hizo, más que los criterios de restauración que están plasmados ahí, es lo que encontramos, lo que te decía, hay que transmitirlo a futuras generaciones, futuros restauradores que puedan encontrar, pueden aparecer otros males, pero con lo que nosotros hicimos puedan servir de base para resolverlos. Diego, para finalizar, ¿qué se llevó usted para su vida personal de Sutatausa, en su experiencia profesional, laboral? Pues yo aquí conocí mucho, me hice mucho de los cursos que había, 9º, 10º, 11. Yo jugaba basquetbol aquí con ellos, iba a montar cicla. Me salieron muchas admiradoras, pero con una de ellas éramos muy amigos, nos enamoramos, me casé acá, aquí quise. O sea, lo importante es que toma uno una decisión, ve el reflejo de lo que uno quiere en la otra pareja, pero no quisimos hacerlo en ningún centro religioso que fuera de Bogotá, allá hay bastantes, quisimos que fuera un símbolo acá. Yo lo planteé a mi familia, todos nos apoyaron, aquí llegaron todos, afortunadamente, y pues es el reflejo más fue el padre Bañén que nos casó, que eso, todos las cosas que nos llevamos de acá y por eso seguimos viniendo. Y ya está restaurado. Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué significa Sutatausa para usted? Pues es una luz, es un camino a seguir, esos poblados que de pronto no son tan enmarcados, así es de pronto por la vida de uno que no es tan enmarcada, pero cuando uno hace algo que vale la pena y lleva principios, lleva las pequeñas cosas, que uno venía por una pequeña cosa y salió con algo muy grande, no, es transmitirlo y llevárselo en la vida, hacer las cosas bien, correctamente, el amor, la pasión al trabajo, al deporte, que es lo que también hago acá. Este es un centro cultural y un centro de esparcimiento y creo que en eso lo han esparcido. Hay mucha actividad deportiva, hay mucha actividad también de turismo, está también enmarcado en actividades a nivel municipal y también uno busca por internet y acá es muy bien referenciado Sutatausa. Diego, pues muchísimas gracias por regalarnos estos minutos y contarle a toda esa gente que nos ve, que nos escucha sobre esta restauración, sobre lo que hay detrás y ese mensaje que usted nos deja en esta oportunidad. Y por favor, un saludo de despedida, de pronto un mensaje que quiera entregarle a esos futuros historiadores, restauradores, arquitectos, sí, sobre la importancia que hay acá en Sutatausa. Como nos han dicho siempre las personas que nos preceden, seguir con las ideas, seguir con la ilusión. Los sueños nunca se terminan, los sueños siguen, entonces así sea la profesión, el ideal que quieras,
pues su Tatausa para nosotros fue los restauradores que nos seguimos encontrando de los dos grupos, de bienes muebles y de inmuebles. Su Tatausa fue un referente. Cualquier obra que las que seguimos ahorita, su Tatausa lo ha superado indiscutiblemente. Pero seguir con los sueños y seguir laborando y seguir por el lado del bien, pues esto fue mandado por más que la historia, yo leía las historias que están recordadas, la historia de las masacres indígenas y todo, Dios lo quiso así, pero siempre seguir por el lado del bien y seguir dando ejemplo y pues si uno da un granito de arena y puede sacar a generaciones y que siempre hay un futuro por más que se vea el camino oscuro, siempre hay algo interesante y gracias por la oportunidad. Yo venía a descansar, no venía a entrevistas ni nada, pero bueno, gracias. Todo lo que sea por su Tatausa, pues para nosotros es un honor, un orgullo. Aquí mi hija también crece, se divierte, yo creo que le salen los genes que lleva ella por parte de la esposa, de Rosemary, y de parte de la señora Ana, que es lo que tanto añoramos.